Buenas, saludos a todos, bienvenidos a este episodio. En este episodio me complace presentar a Loriani, la doctora Loriani. Ella va a estar compartiendo con nosotros alguna información sobre las vacunas, sobre el coronavirus, para aclarar muchas dudas que se ven en redes sociales, que nosotros somos, aparte de amigos, somos amigos en redes sociales y hemos visto cómo hay mucha desinformación y muchas preguntas que realmente nos gustaría aclarar. Loriani, saludos, bienvenida. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo. Y si te puedes presentar, por favor. Sí, buenas. Pues como Joel dijo, nos conocemos de hace muchos años, ¿verdad? Pero somos mayormente contactos, amigos en las redes sociales. Él se crió con mi esposo. Y pues yo soy científica. Yo hice un bachillerato en microbiología y tengo un doctorado en enfermedades infecciosas y microbiología, con especialización en enfermedades que se transmiten de animales a humanos, de la Universidad de Cornell, y tengo un postdoctorado en el cual trabajé con enfermedades, la epidemiología de las enfermedades que se transmiten de nuevo de animales a humanos, en el cual trabajé con diferentes bacterias, parásitos. Luego de eso me moví al CDC y trabajé en el CDC, en un laboratorio de enfermedades infecciosas, y ahora mismo trabajo para el Departamento de Salud de Texas, trabajando con COVID-19, con el virus. Y pues nada, acepté la invitación porque creo que hay mucha información que es útil, que pues la puedo compartir por aquí, pues para la gente que necesite saber o que tenga dudas, y pues por eso Joel me invitó. Gracias de nuevo por aceptar la invitación. Cabe mencionar que yo voy a ir haciendo algunas preguntas y me gustaría que si hay alguna pregunta que no está dentro de las preguntas, vaya la redundancia, y hay algún tema o algo que quieras traer que creas que sea importante, siéntete en la libertad para compartir con nosotros. Y dicho esto, gracias. Me gustaría comenzar por el principio. Me gustaría comenzar preguntándote qué es la vacuna o cómo es, porque se habla y se escucha de que es un método nuevo, que es un método que no común, fuera de lo común, de cómo se hacen las vacunas. Entonces, vamos a comenzar entonces explicando qué es o cómo se hace la vacuna, cuál es la diferencia entre las vacunas tradicionales y la vacuna que estamos viendo con el coronavirus, y cuál es la reacción o qué se espera de ella. Ok, me alegra que me hayas hecho esa pregunta. Es una pregunta que muchas personas la tienen. Mencionaste, ¿verdad? Como muchas personas piensan también, que esto es un método nuevo. Y yo les quiero aclarar que esto es un método que viene en desarrollo desde hace décadas. Por ejemplo, voy a dividir mi contestación en dos partes, ¿verdad? Para contestar tu pregunta. La primera es la tecnología por la cual se creó la vacuna. Ya para el año 2009, la compañía Moderna había adquirido la tecnología como tal de investigaciones que se habían hecho en universidades en años anteriores, que ya se venían haciendo pues después del 2000, ¿verdad? En el 2009 Moderna adquiere los derechos, ¿verdad?, para esta tecnología un poquito antes, y empezaron a hacer ensayos clínicos utilizando esta tecnología y desarrollando la tecnología para que fuera mejor, ¿verdad? Ya del 2009 van bastantes años. Otra de las cosas es que en el 2002 ocurrió un brote de un virus que se parece mucho a este virus. Se llama el virus del SARS, que es el virus del síndrome respiratorio agudo y severo. Y ese brote ocurrió en Asia y duró pues par de años y se desarrolló vacuna por métodos tradicionales para este virus. Este virus se parece mucho al virus de ahora, no es el mismo, no salió uno del otro, los nombres son similares, pero no es que uno salió del otro ni tienen que ver uno con el otro, lo único que es que son de la misma familia, son coronavirus los dos, y tienen estructuras en el virus, la parte de afuera del virus, que se parecen mucho.
Desde el 2002 estamos adquiriendo conocimientos sobre ese virus bien parecido al virus de ahora, de la pandemia de ahora. Después, en el 2012, ocurrió un virus que es el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y ese virus ocurrió, como les dije, en el 2012 y también se investigó desde ese tiempo. Es un primo del virus de ahora. Todo ese conocimiento que se adquirió del desarrollo del método de la vacuna, ¿verdad? Y de esos primos del virus de ahora, es eso en conjunto, ¿verdad? Que desde el 2002 para acá, 2002, 2009, 2012, es conocimiento que se acumuló y se aplicó a la vacuna del coronavirus de ahora, que es el SARS-CoV-2. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que muchas personas piensen, no, esa vacuna se hizo en 2 o 3 meses, eso no es así. No, el tiempo que se tardó en adquirir el conocimiento de todas esas cosas que te acabo de explicar, es lo que hizo, todo ese conocimiento acumulativo es lo que hizo que pudiéramos desarrollar la vacuna para este virus en lo que parece un tiempo récord. Pero en realidad, el proceso por el cual pasan otras vacunas también es un proceso de investigación, un proceso de desarrollo y luego entonces la vacuna se prueba en las personas, ¿verdad? Ese es para contestar tu pregunta como tal, que la vacuna no necesariamente se desarrolló bien rápido, sino se desarrolló en un tiempo determinado, que podemos llamarlo un tiempo normal, ¿verdad? Y la segunda parte de la pregunta es cómo funciona la vacuna. Okay, voy a explicar en términos bien simples cómo funciona la vacuna. El virus, como le expliqué, tiene una envoltura, que es lo que guarda su material genético o las instrucciones que dicen cómo es el virus, ¿verdad? En esa envoltura hay unas moléculas, que son unas proteínas, y esas moléculas son las que se pegan a las células humanas, ¿verdad? Se llaman las proteínas S. Y esas proteínas S, los científicos lo que hicieron fue determinar cómo se fabrican esas proteínas S a partir de las instrucciones que están en el material genético del virus. Todos sabemos que el material genético de los virus, de las bacterias, de los humanos, tienen instrucciones de nuestras características. Pues el virus le pasa lo mismo. El virus tiene instrucciones de cómo se ve esa proteína S que está en su envoltura. Pues los científicos lo que vieron fue, tenemos estas instrucciones, ya sabemos cómo son las instrucciones para crear esta proteína, y lo que vamos a hacer es meter esas instrucciones dentro de una gotita de grasa. Y eso es lo que le inyectamos a las personas, la gotita de grasa con las instrucciones para hacer la proteína. Entonces tú me puedes decir, pero ¿de qué le vale a uno que le inyecten las instrucciones? ¿Por qué? Porque el cuerpo de nosotros es bien eficiente leyendo instrucciones como esa. Y nuestro cuerpo lo que hace es que una vez nos inyectan esas gotitas de grasa entregan esas instrucciones a nuestras células y en nuestras células son fábricas. Y lo que hacen la mayor parte del tiempo es literalmente leer instrucciones y crear proteínas. Leer instrucciones y crear proteínas. Ese es el trabajo, el 99% del trabajo de la célula. Pues esa célula, como ya saben cómo leer esas instrucciones, aunque sean unas instrucciones que son de un virus, ellas ya saben cómo leer esas instrucciones, leen las instrucciones y producen esa proteína del virus. Y tú me vas a preguntar, produjeron la proteína y ¿qué pasa? Producen esas proteínas porque ellas le enseñan esa proteína a nuestro sistema inmunológico. Entonces, nuestro sistema inmunológico lo que hace es que dice, esta proteína no es de tu cuerpo, yo voy a crear defensas en contra de esa proteína. Y entonces el sistema inmunológico, la respuesta del sistema inmunológico que envuelve muchas células trabajando unas con otras, crean defensas para que cuando el virus te infecte, si es que te infecta, ¿verdad? Si te contagia, puedan atacar el virus lo más rápido posible. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque tu cuerpo es bien eficiente identificando lo que no le pertenece. Pero es más eficiente aún si ya está advertido. Entonces, las vacunas es una advertencia. Las vacunas es una advertencia al cuerpo que le dice, mira, si ves esto, lo tienes que atacar.
A diferencia de la enfermedad, que cuando te da una enfermedad en lo que tu cuerpo identifica que hay algo malo dentro de él, en lo que llama las células correspondientes, en los que ellas crean la protección, eso es un proceso que se puede tardar semanas. ¿Ves? Esa es la diferencia entre vacunarse y enfermarse. Tú te enfermas y tu cuerpo está tratando de identificar qué es lo que está mal aquí, vamos a darte fiebre para matar lo que está mal, vamos a llamar a células a identificar lo que está mal. Todo ese proceso, tu cuerpo lo pasa cuando tú te enfermas. Sin embargo, con la vacuna, es como si fuera una advertencia que tu cuerpo tiene y ya sabe lo que tiene que hacer si se encuentra con algo similar. Perfecto, perfecto, muy bien explicado. Entonces, parte de la explicación que acabas de dar tiene mucho que ver, o más bien explicaste muy bien lo que es el ARN, cómo funciona el ARN. Entonces, otra pregunta dentro de esta misma pregunta es que se escucha dentro de las redes sociales. Ya ves que ahora todo el mundo es experto, todo el mundo sabe. Entonces, se escucha dentro de las redes sociales que esta tecnología o esto del ARN, que según puede o va a ocasionar algún daño a mediano o largo plazo, esto se escucha mucho en las redes sociales. ¿Qué se sabe sobre eso? Ok, mira, para poderte contestar, te voy a dar un ejemplo. En el cuerpo de nosotros existen unas instrucciones, que es el material genético, que está encerrado en el núcleo de nuestra célula, ¿verdad? Y esas instrucciones son las que dicen nuestras características, como es nuestro pelo, como es nuestra piel, cómo vamos a digerir ciertas comidas, si vamos a ser altos, si vamos a ser bajitos. Y esas instrucciones están encerradas dentro del núcleo porque hay que protegerlas, ¿verdad? Entonces, tus células lo que hacen es que dicen, como estas instrucciones hay que protegerlas, yo voy a hacer una copia temporal de estas instrucciones. Y esa copia temporal es el ARN, ¿verdad? Correcto. Y esas instrucciones, que son una copia temporal, tus células las envían fuera del núcleo, ¿verdad? Y al enviarlas fuera del núcleo, tus células entonces las leen y dicen, vamos a construir células de estómago, vamos a construir tejidos de músculos, vamos a construir huesos. Con esas instrucciones, cuando salen de tu núcleo, esas instrucciones las lee tu célula y construye todos esos tejidos tuyos, hace todos los procesos que tú necesitas para crecer, para reproducirte, para alimentarte. Hace todos esos procesos leyendo esas instrucciones. Y esas instrucciones de ARN se destruyen, inmediatamente son leídas. Son como, no sé si te acuerdas del doctor Gadget, el muñequito, el inspector Gadget, perdón. ¿Te acuerdas que él le llegaba un memo con unas instrucciones y decía, este mensaje se autodestruirá en, qué sé yo, en 5 minutos? 5 segundos. ¿Verdad? Sí. Pues esas instrucciones se destruyen después que tu celular las sigue y dice, ok, ya hicimos todo lo que dicen estas instrucciones, se destruyen 1 o 2 horas. Lo mismo pasa con la vacuna. La vacuna te la inyectan con las instrucciones para hacer las proteínas del virus y ese mensaje se autodestruye, por decirlo así, tus células lo destruyen dentro de un tiempo determinado. No pasa 4, 5, 6 años dentro de tus células. Bajo procesos normales de tus células y de tus órganos, en cada célula tuya pueden haber hasta 400,000 copias de ARN para hacer procesos, 400,000 copias de esas instrucciones para hacer procesos de tu cuerpo, ¿verdad? Quiere decir que ya tu cuerpo está acostumbrado a ver lo que es un ARN. Correcto. Y la inyección tiene ARN, ¿verdad? Con instrucciones del virus, que tu cuerpo las lee y las destruye en un tiempo corto. Eso es lo primero, ¿verdad? Por lo tanto, no va a durar 4 o 5 años en tu cuerpo haciendo nada ahí. Lo segundo es que mucha gente tiene la duda de que, me inyectaron esto, esas instrucciones van a entrar al núcleo de mi célula y va a modificar mi material genético. Eso no se puede. Esas instrucciones son pedacitos pequeñitos, son instrucciones pequeñitas que no tienen la capacidad de entrar al núcleo de tu célula y modificar tu ADN. No tienen ningún
la función de ese ARN es una función rápida, se destruye rápido, creaste lo que las instrucciones decían y ya. No pueden entrar al núcleo e insertarse en el núcleo. Porque una vez uno estudia, y yo escuché a una persona hablando de esto y la persona no entendía muy bien al respecto, ¿verdad? Entonces, lo que yo traté de explicarle a la persona es, estas instrucciones son cortitas y es como si fuera la compatibilidad de esas instrucciones con tu material genético no se pueden modificar uno al otro, ¿me entiendes? Okay. Entonces, eso es lo que yo le trato de decir a la gente, le trato de decir, si te inyectan esas instrucciones, tu cuerpo las lee, tú lo procesas, destruyes el mensaje, pero no se puede insertar, es físicamente, químicamente imposible insertar esas instrucciones en tu material genético. Por eso es que no pueden modificar tu material genético, porque no se pueden insertar en tu material genético. Claro. Perfecto. Muy bien explicado. Aclarar la duda, el ARN no tiene ningún efecto, ningún daño a largo plazo, es un mensaje que se inyecta y se autodestruye, por decirlo así, con un corto tiempo y de esta manera el cuerpo no se ve afectado de ninguna forma. Solamente consiguiendo lo que se espera, que es crear las defensas y los anticuerpos, ¿verdad? O sea, está hecho con esa sola función y única función. Otra pregunta es que prácticamente más o menos ya la empezamos a contestar y es cuáles son algunos efectos secundarios de la vacuna, ya sabiendo que no hay efectos a largo plazo y a mediano plazo con el asunto del ARN. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los efectos secundarios para aquellas personas que, como yo, son cobardes a la hora de ponerse una inyección, una vacuna? Ok. Primero que nada, voy a explicar los efectos o lo que uno puede desarrollar, lo que le pasa a uno cuando le ponen las vacunas de COVID que están autorizadas aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que aquí en Estados Unidos está autorizada la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson. Correcto. Una vez tú recibes la vacuna, como les dije, tu cuerpo comienza a producir las proteínas del virus y se las comienza a enseñar al sistema inmunológico. Al enseñarle eso al sistema inmunológico y al tu cuerpo detectar esas gotitas de grasa que encierran las instrucciones que te inyectan, ¿verdad? Con la vacuna, tu cuerpo comienza a tener una respuesta como cuando uno se encuentra algo que no es familiar. Cuando tu cuerpo encuentra algo que no es familiar. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo cuando encuentra algo que no es familiar? Te puede dar fiebre, te pueden dar escalofríos, te puede dar dolor de cabeza, te puede dar dolor en los músculos, pero ese es tu sistema inmunológico, ¿verdad? Respondiendo a eso que entró en tu cuerpo, que es algo que tu cuerpo no está acostumbrado. Y algunos de los efectos, por ejemplo, de la vacuna, es eso que te mencioné. Puede ser fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección. Y usualmente esos efectos que tú sientes duran de 24 a 48 horas. No se supone que duren más. Como cuando tú estás enfermo, que duran mucho más, ¿verdad? Porque Claro. tienes virus reproduciéndose dentro de tus células, tienes bacterias reproduciéndose dentro de tus células, ¿verdad? Mientras más bacterias haya, mientras más virus haya, pues obviamente sigues teniendo días y días y hasta semanas, ¿verdad? De estos síntomas. Lo que quiero, algo que es bien importante que quiero recalcar aquí, ¿verdad? Lo voy a tocar más adelante en nuestra conversación, es que a uno no le inyectan el virus, como ya expliqué anteriormente. A ti no te están inyectando el virus, a ti no te están inyectando virus que se va a reproducir dentro de ti, a ti no te están inyectando virus que tú vas a transmitir a otras personas. Eso no está pasando. La respuesta de la fiebre, los escalofríos y ese tipo de cosas es porque tu cuerpo sintió que le inyectaron algo que no es normalmente parte de él. Hay otros efectos que se han visto, por ejemplo, hay gente que son las menos, no es común, hay gente que la piel donde le inyectan la vacuna se le pone roja, ¿verdad? Y pues usualmente esos efectos ocurren con la segunda dosis.
¿Por qué? Y eso lo podemos discutir más adelante. Ocurre porque la primera dosis, tu cuerpo responde, ¿verdad? Y crea defensas, pero no tan efectivas como con una segunda dosis. Y eso lo vamos a, ¿verdad?, discutir más adelante. Claro. Y por eso es que la segunda dosis usualmente tú sientes los síntomas más, yo digo síntomas, ¿verdad? Pero tú sientes esas cosas un poco más fuertes. Es importante decir que no todo el mundo siente estas cosas. Por ejemplo, yo tengo familiares que le pusieron la vacuna y no tuvieron ningún efecto. Y eso es normal, no quiere decir que ellos no están creando defensas en contra del virus. Cada persona es diferente. Claro. Por eso hay personas pues, que realmente no desarrollan ningún tipo de cosas. Bien. Aprovechando, haciendo un paréntesis, voy a hablar de mi experiencia. A mí me ocurrió, yo me puse las 2 dosis de la vacuna de Moderna y en el caso mío tuve esa reacción, vamos a decirlo así, la reacción es la palabra a lo mejor, de dolor en el cuerpo o cansancio en la primera dosis. Y ya en la segunda, pues, estuvo más normal, más tranquilo. Mi mamá, por ejemplo, que es una persona mayor, ella se puso sus 2 dosis y en ninguna de las 2 sintió ningún efecto ni nada por el estilo. Exacto. Y así sucesivamente conozco casos como los de mi suegro, de mis niños, que ya también ya se pusieron su primera dosis. Y cada cual, como dices, reacciona diferente. Pero en realidad, como dices tú, no son efectos a largo plazo. Yo me sentí un poquito cansado ya por la tarde, me la puse temprano a mediodía, ya por la tarde me sentí un poco cansado. Ya en la noche me acosté a dormir y cuando me levanté ya estaba totalmente bien. O sea, estaba hablándole a un cobarde de las inyecciones, un cobarde de las vacunas, y realmente la vacuna no me dolió cuando me la pusieron. Sí sentí un poco de dolor después, al mover un poco el brazo, también por un día, unas 24 horas, algo así, pero realmente ni se siente, ni no es ninguna reacción muy fuerte en el caso mío, ni de personas que conozco, o sea, es algo bien normal, bien normal. Y a mí me pasó similar, a mí la primera dosis, nada, simplemente quizás a lo mejor sentí un poquito de dolor en el lugar de la inyección, pero no fue que me duró muchas horas ni nada. La segunda dosis, ya ahí me sentí un poquito cansada como tú, y me dio dolor en el cuerpo y tuve fiebre por varias horas, pero ya después de las 24 horas, 24 o 36 horas, ya no tenía ningún síntoma. Hay gente que, por ejemplo, a veces me contacta y me dice, mira, estoy preocupada, tengo los síntomas que estamos describiendo aquí, tengo que avisarle al médico, ¿qué tengo que hacer? Y pues usualmente yo lo que le digo es, nada, vigila cómo te sientes, si pasan 48 horas y quieres hablar con tu médico y preguntarle, lo puedes hacer. Y pues usualmente es así, pero ya a las 48 horas la mayor parte de la gente, todas esas cosas que describimos ya pues se les va. Y algunas personas se toman una Tylenol o una ibuprofeno y tranquilo todo el mundo, sigue todo normal. Exacto, exactamente. Bien, entonces, la importancia de las 2 dosis. La pregunta es, ¿por qué 2 dosis en algunas vacunas y por qué una dosis en otra? Y cuándo o en qué momento, en el caso de las 2 dosis, es que estamos realmente cubiertos. ¿Cómo está el asunto ahí? Ok. Lo primero que te voy a mencionar es que nosotros cuando pequeños nos ponen vacunas, ¿verdad? No es algo sorpresivo, no es algo nuevo que nos pongan 2, 3 dosis de una vacuna. Nos pueden poner una en un momento dado, después un mes después varios meses después. Eso es algo que es totalmente normal. Así mismo pasa con la vacuna del COVID. La vacuna del COVID
por lo menos la de Pfizer y la de Moderna, ¿verdad? Requiere 2 dosis, y es porque la respuesta inmunológica, la respuesta de protección con una sola dosis no es tan fuerte o no es tan potente como cuando te ponen la segunda dosis. La segunda dosis lo que hace es reforzar tu sistema inmunológico para que esa respuesta, lo que se llama respuesta de memoria, ¿verdad? Que es la respuesta que te va a durar a largo plazo. Esa respuesta de memoria sea más efectiva y te dure más. Ahora bien, hay la vacuna de Johnson & Johnson, ¿verdad? Es una sola dosis. Y lo que te puedo decir es que ellos determinaron que es una sola dosis porque la respuesta inmunológica era suficiente después de una sola dosis, pero ellos tienen un estudio que todavía está corriendo, ¿verdad? Que es con 2 dosis, la de Johnson & Johnson. Y se esperaba que en mayo ellos dijeran si se necesitaba una segunda dosis, para que las personas que recibieron la primera dosis recibieran la segunda dosis. Todavía no han dicho si eso es necesario, ¿verdad? Me imagino que están analizando los datos, pero su estudio fue diseñado para un grupo de personas recibir una dosis y un grupo de personas recibir 2 dosis. Y el primer grupo, el que recibió una dosis, el estudio empezó más antes, por lo tanto, los resultados salieron más antes y vieron, mira, la efectividad de la vacuna es bastante buena, una dosis debería funcionar, ¿verdad? Para lo que necesitamos. Ahora, la otra pregunta que me hiciste fue, luego de ponerte la vacuna, ¿cuándo estás protegido? Correcto. Para la vacuna de Pfizer y de Pfizer y Moderna, después de la segunda dosis, 2 semanas después de la segunda dosis, es lo que se considera como completamente vacunado. Así que cuando tú escuches a los CDC, a los departamentos de salud, cuando escuches a los médicos hablar de completamente vacunado, quiere decir que es 2 semanas después de haber recibido las 2 dosis. Correcto. Completamente vacunado. Con una dosis es 2 semanas después de la dosis de Johnson & Johnson. Ok. Eso es lo que se considera completamente vacunado. Bien. Otra pregunta. Una persona que tuvo COVID, ¿se puede vacunar? ¿Y cuánto dura los anticuerpos de una persona que estuvo enferma versus una persona que ha sido vacunada? ¿Cómo lo podemos comparar? Ok, esto es una pregunta, ¿verdad? Interesante. Al principio en diciembre, ¿verdad? Del 2020, a finales del 2020, cuando se empezó a vacunar a las personas, lo que se decía es que las personas enfermas esperaran 90 días, las personas que se enfermaron de COVID, esperaran 90 días para vacunarse. Ahora, lo que se recomienda es que se ha visto que no es necesario esperar esos 90 días. Las personas se pueden vacunar una vez se hayan recuperado, ¿verdad? Que consulten con su médico. Una vez se hayan recuperado, pueden optar por recibir la vacuna. A los únicos que se les pide que por favor esperen 90 días es a las personas que cuando estuvieron enfermas recibieron tratamientos de anticuerpos o tratamiento de suero convaleciente. Esos 2 tratamientos, tratamiento de anticuerpo y tratamiento de suero convaleciente, son los únicos tratamientos que si te lo dieron mientras tú tenías COVID, tienes que esperar 90 días para poder vacunarte. Ok. Entonces, la otra parte de la pregunta es que cuánto le duran los anticuerpos a las personas que le dio el virus versus a las personas vacunadas. Las personas que le dio el virus puede variar la respuesta inmunológica que ellos crearon, porque pudo haber sido una respuesta inmunológica débil, pudo haber sido una respuesta inmunológica fuerte. Así que la respuesta inmunológica varía. ¿Cuánto dura la respuesta inmunológica? También varía cuando tú te enfermas. Eso quiere decir que aun cuando te enfermaste, se recomienda vacunarse porque no se sabe si tú eres una de las personas que su respuesta inmunológica fue débil. Y como no se sabe, pues por eso te recomiendan vacunarte. Ahora, ¿cuánto dura? Como te dije, varía, porque hay personas que se están enfermando
¿verdad? Desde que empezó que se enfermaron cuando empezó la pandemia. Y hay personas que se enfermaron cuando empezó la pandemia que todavía están protegidas de la enfermedad porque crearon respuesta inmunológica fuerte, pero hay algunas que no. Por eso se recomienda vacunarse. Okay. Porque en meses, mientras más pasan los meses, la inmunidad o la protección que tiene tu cuerpo puede bajar un poco, ¿verdad? No se sabe exactamente, no te puedo decir, es tanto por ciento de las personas que tienen tanto por ciento de inmunidad. ¿Por qué? Porque las personas se están enfermando hace un poco más de un año, ¿verdad? Con COVID-19, esto es una enfermedad relativamente nueva. Sí. Lo que sí te puedo decir es que los vacunados empezaron a vacunarse hace unos meses atrás, ¿verdad? En diciembre. Antes de diciembre ocurrieron los estudios clínicos para saber si la vacuna funcionaba. Y voy a hablar de los estudios clínicos porque creo que es importante que la gente entienda cómo ocurren los estudios clínicos. Okay. Los estudios clínicos ocurrieron hace meses atrás. La gente se empezó a reclutar desde abril del año pasado, tú sabes, hace bastante tiempo atrás. Abril, sí, abril. Marzo, abril, la gente ya empezó de marzo a abril del año pasado a reclutar, o sea, las compañías empezaron a reclutar gente para los estudios clínicos. ¿Qué pasa? Tenemos datos de esas personas que se vacunaron al principio, ¿verdad? Tenemos datos de hasta 6 meses, datos completos, ¿verdad? De hasta 6 meses, de personas que se vacunaron al principio del estudio clínico y sabemos que después de 6 meses la vacuna sigue siendo efectiva. Por eso es que el otro día hubo unos titulares que decían la vacuna es efectiva hasta por 6 meses y todo el mundo, no todo el mundo, ¿verdad? Pero mucha gente no entendió bien eso y lo que entendieron fue, la vacuna nada más funciona por 6 meses y después deja de funcionar. No es así. Lo que quiere decir eso, los titulares, ¿verdad? Lo que querían decir era que se tomó ese estudio, se vigilaron las personas por 6 meses y a los 6 meses todavía tenían protección. Sí, como se van a seguir vigilando a largo plazo, esas personas se van a seguir vigilando por 1 año, por 2 años y se va a ver cuánto dura esa inmunidad, ¿verdad? Cuánto dura esa protección en todo ese tiempo, pero todavía no sabemos bien lo de la vacuna, ¿verdad? Esperamos que sí, que sea un tiempo largo. Pero todavía no se sabe, ¿por qué? Porque nada más van una cantidad de meses después que se empezaron a vacunar, no tenemos años, ¿verdad? Después que se empezaron a vacunar. O sea que los estudios, vamos a decirlo así, que están concluidos fueron de los primeros 6 meses. Esos estudios ya están concluidos, por eso es que lo publican los medios. Exacto. Y todavía están por concluir los estudios de 6 meses a tal vez 1 año. Exacto, porque lo que hacen es que esas personas que recibieron las vacunas hace un montón de meses, se estudió a ver si después de 6 meses todavía estaban protegidos, pero esas personas se van a seguir vigilando, ¿verdad? A ver si después de 1 año todavía están protegidos, a ver si después de 2 años todavía están protegidos, porque eso se sigue monitoreando. Y algo que quiero quizás explicar un poco es que el proceso por el cual se pasa para desarrollar una vacuna, mucha gente yo le he escuchado que están diciendo, nosotros estamos en un experimento. Pero el proceso que se pasa para estudiar si una vacuna funciona es lo que se llama un ensayo clínico, un estudio clínico. Ese estudio clínico recluta miles y miles de personas y se divide, ¿verdad?, entre personas vacunadas y personas no vacunadas y se ven quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no, ¿verdad? Y si las personas vacunadas no desarrollan la enfermedad o muy poquitos desarrollan la enfermedad, pero las personas no vacunadas, muchos de ellos desarrollan la enfermedad, tú sabes que la vacuna está funcionando, ¿verdad? Correcto. Entonces eso tiene diferentes fases. O sea, esos estudios se hacen en diferentes fases. Empiezan, primero se prueban en animales, a ver si las vacunas son seguras en animales y en células, ¿verdad? Se prueba a ver si causan respuesta inmunológica en animales, en células. Después de eso se pasa al estudio como tal, que tiene 3 fases. El estudio tiene 3 fases. La primera fase es con un grupo pequeño de personas a las que se le da la vacuna
para decidir cuál es la dosis que se va a utilizar. Esa fase 1 es para decidir la dosis y si la vacuna es segura. La fase 2 es un grupo más grande de personas, de cientos de personas. Y en esa fase 2 se decide si la vacuna es efectiva, si las personas están protegidas después de vacunarse. Y luego de eso se pasa a una fase 3 y en esa fase 3 es donde se reclutan miles de personas. En el caso de Pfizer se reclutaron 43,000 personas. En el caso de Moderna se reclutaron 30,000 personas. Y esos grupos de 40,000 personas se dividen en dos, 21,000 en una, 21,000 en otra. Las 30,000 personas de Moderna se dividieron en 15,000 un grupo, 15,000 el otro. Y esos dos grupos de 15,000 personas, 15,000 reciben la vacuna y 15,000 no reciben la vacuna. Y esas personas se monitorean. Y quienes las monitorean es un grupo de expertos en ética, estadística, son médicos y ese grupo de expertos no lo paga la farmacéutica. La farmacéutica no le paga a ese grupo de expertos. Por lo tanto, si ese grupo de expertos decide esta vacuna es efectiva, es porque los resultados que ellos analizaron todas las semanas, porque ellos se reúnen todas las semanas, esos resultados que ellos analizaron dice que es efectiva y segura. Si ellos notan que hay algo que no está yendo bien, ellos pueden cancelar el estudio, ellos pueden decir, no vamos a seguir con el estudio más nada, pausarlo o cancelarlo, sin que la farmacéutica tenga que ver y le diga nada. Ellos no se dejan llevar por lo que le diga la farmacéutica. Podemos decir que es como un grupo de científicos independientes. Independiente, exacto. Y eso es lo importante. Ese comité es independiente. Y ese comité lo que hace es, por ejemplo, hay una vacuna, la vacuna de AstraZeneca, que esa vacuna no está aquí en Estados Unidos. Hubo un momento donde ellos pausaron ese estudio. ¿Por qué? Porque una persona murió. ¿Qué pasa? Ellos lo primero que dijeron fue, esta persona recibió la vacuna, estaba en el grupo de la vacuna o estaba en el grupo donde no recibieron la vacuna, que se llama el grupo placebo. Y esa persona estaba en el grupo placebo. Por lo tanto, y esa persona murió de otra condición, por lo tanto, esa persona nunca recibió la vacuna y se determinó, ok, esta persona murió, no tiene que ver con la vacuna, podemos continuar con el estudio, ¿verdad? Porque esa persona tenía otras condiciones, otras cosas, y podemos continuar con el estudio. Es un ejemplo de por qué ese comité tiene que ser independiente de la farmacéutica. Porque el comité puede decidir cuándo parar los resultados. Ese comité pone un reporte, y ese reporte, en el caso de Estados Unidos, se le somete a la FDA. La FDA tiene un panel de expertos, todos son inmunólogos, doctores, médicos, y ese panel de expertos lee ese reporte tiene cientos de páginas, y ellos se reúnen y dicen, de acuerdo con los datos de este reporte, podemos, y estamos en una pandemia, podemos autorizar la vacuna, y analizan todos los datos, discuten todos los datos. Yo vi todas esas vistas son públicas, cualquier persona las puede ver. Fue en diciembre 10 y otra fue una semana después. La de diciembre 10 fue Pfizer, la de la semana después fue Moderna. Después de eso, ellos dicen, sí, vamos a autorizar para uso de emergencia esta vacuna. Y se lo pasan a los CDC. Los CDC es el Centro para el Control de Enfermedades. Y los CDC tienen otro panel independiente que ellos miran los datos y dicen, las recomendaciones son que estas personas se van a vacunar, estas personas necesitan esperar, ellos dan las guías y ellos dicen si las aprobamos o no. Después de todo ese proceso bien largo, entonces es que las vacunas llegan al público. Perfecto. Y una vez las vacunas llegan al público, no son parte de ningún estudio. El estudio fueron las 30,000 personas antes, las 40,000 personas antes. Nosotros, después que las vacunas están autorizadas, no somos parte de ningún estudio. Pero sí seguimos monitoreando la seguridad y la eficacia, aun cuando las vacunas están disponibles para nosotros. Claro, muy importante. Gracias por la explicación, muy importante. Con nosotros, la población en general, no están haciendo ningún experimento, no somos conejillos de India, como es que usan unos términos y tan tremendos las personas de las redes sociales. Nada de eso. Eso pasa por todo este proceso que hemos explicado. Y cuando llega a donde estamos ahorita, en este momento, está ya aprobado, ¿verdad? Es un poco más seguro, es más seguro y más, ya está requete comprobado. No eres un conejillo de India.
por esa misma línea, ¿cuán efectivas son y cuán eficaces son estas vacunas? Y si es cierto que se escucha en redes sociales que hay personas que han sido completamente vacunadas con las 2 dosis y después de las 2 semanas, como lo vimos anteriormente, que se han podido enfermar grave o que han fallecido. ¿Se sabe algo de esto? ¿Qué se sabe de eso? Ok, voy a contestar la primera parte de tu pregunta. ¿Cuán efectiva es la vacuna? Y cuando hablamos de efectividad o eficacia, ¿verdad? Eficacia es en el estudio clínico, efectividad es en el mundo real. Cuando hablamos de eficacia y efectividad, queremos saber si la vacuna previene enfermedades por COVID, si previene hospitalizaciones, si previene enfermedad severa, que es diferente a enfermedad normal, ¿verdad? Enfermedad severa es que requiere cuidados médicos, hospitalizaciones y todo ese tipo de cosas. Y si previene muertes. Lo que sabemos desde el estudio clínico hasta ahora es que la vacuna Pfizer y Moderna es casi un 100%, previene casi un 100% de las muertes por COVID y el COVID severo, ¿verdad? Sabemos que es eficaz en casi un 100% en prevenir muerte por COVID, ¿verdad? Y muerte y enfermedad severa por COVID. Sabemos que es como un 94 a 95% eficaz o efectiva previniendo COVID, ¿verdad? Previniendo que te contagies de COVID y previniendo hospitalizaciones, 90, 94, 95%. Eso es lo que se sabe. Okay. Ninguna vacuna es 100% efectiva, como ningún tratamiento es 100% efectiva. Pero lo que sabemos ahora es que, por ejemplo, se hizo un estudio, después que se empezó a vacunar, se hizo un estudio de analizar cuántas personas que han hospitalizado por COVID estaban vacunadas, ¿verdad? Cuántas personas que han estado hospitalizadas por COVID que estaban vacunadas o no vacunadas. Y correcto. El 99.7% de los hospitalizados por COVID no estaban vacunados. Desde que se empezó a vacunar, se hizo un conteo desde enero hasta abril más o menos, se hizo un conteo de las personas que fueron hospitalizadas por COVID y el 99.7% no estaban vacunadas. ¿Qué te está diciendo eso? Que las personas que estaban vacunadas están protegidas, ¿verdad? Y como claro. Dije, no el 100% de las personas, ¿verdad? Está protegida. La vacuna no protege al 100% de las personas, pero eso no es algo desconocido. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, para otras enfermedades, que hay vacunas, ¿verdad? Antes de las vacunas, había miles y miles de casos. Después de las vacunas, hay bien pocos casos. Por ejemplo, sarampión. Ha habido un 99% de reducción de sarampión. ¿Qué te quiere decir eso? Que de 500,000 casos que habían al año antes, cuando no existían vacunas, ahora lo que hay son 600 algo. 500,000, 600. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, para otras enfermedades como el polio, por ejemplo, se ha reducido después que la vacuna se introdujo y se le da a los niños regularmente. La enfermedad se ha reducido un 100%. Tenemos la viruela ya no hay casos de viruela. Se redujo, se erradicó en un 100%. Tienes los casos antes de la vacuna, que son cientos de miles, y 0 casos después de la vacuna. En el caso de COVID, por ejemplo, no es 100%, pero sí vas a tener un por ciento de las personas, ¿verdad?, vacunadas que se pueden enfermar. Pero si comparamos las muertes de personas que se enferman por COVID, ¿verdad? Tenemos en Estados Unidos han ocurrido 34 millones de casos de COVID. Piénsalo bien, 34 millones de casos. ¿Cuánta gente hay en Puerto Rico? 3 millones. Más o menos. 34 millones de casos de COVID ha ocurrido en todo Estados Unidos. Y han ocurrido 600,000 muertes en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuánta gente han vacunado? Se han vacunado en Estados Unidos, completamente vacunados, que es 2 semanas después de la segunda dosis. ¿Cuánta gente vacunada hay? 128 millones de personas vacunadas. 128. Y un por ciento bien pequeñito, el 0.005% de esa gente, se han enfermado de COVID. Porque como te dije, no el 100%, la vacuna no. Claro,
coger 100%. Pero el 0.005% de las personas que se enfermaron por COVID después de recibir la vacuna, o sea, después de recibir la vacuna desarrollaron la enfermedad, es un porcentaje bien pequeño. Quiere decir que la vacuna te está protegiendo, ¿entiendes? Sí, que es bien alta la protección. Exacto. Y sí hay personas que han muerto de COVID, pero otra vez volvemos. Como te expliqué al principio, no todo el mundo crea la respuesta inmunológica igual. Vas a tener esos casos raros, ¿verdad? Que sí, que hay gente que se puede enfermar, pero si lo comparas con cuántas muertes ha habido por COVID, 600,000 muertes. Wow. Es bien pequeño, ¿me entiendes? El porcentaje de personas que se llegan a enfermar y pues pueden fallecer. Claro, o sea, la eficacia y todo este asunto, la protección es sumamente comprobada, que es muy alta, y por eso la recomendación es, y el llamado es a vacunarse. Hay una gran protección con las personas que están vacunadas, así que hay que vacunarse. Otra pregunta era que teníamos pendiente es por qué se debe seguir uno cuidando igual después de recibir tu vacuna. Esto es algunas preguntas que salen por ahí en las redes sociales. Bueno, pues los médicos, ¿verdad? Y los expertos en vacunas lo que han dicho es que hay que seguirse protegiendo por varias cosas. No es que hay que seguirse protegiendo indefinidamente toda tu vida, ¿verdad? Es que hay que seguirse protegiendo por un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo es hasta que la mayor parte de nosotros esté vacunado, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque mientras más gente vacunada haya, menos casos hay, ¿verdad? Y entonces, ya cuando llega el punto en que el virus no tiene a dónde transmitirse, porque estamos protegidos por la vacuna, como el virus ya no tiene dónde transmitirse, pues no necesitamos utilizar las mascarillas y el distanciamiento. Claro. ¿Verdad? Eso no es ahora. Ahora, para darte un ejemplo, ahora mismo, para poder determinar cuándo vamos a dejar de usar mascarillas o cuándo vamos a dejar de usar el distanciamiento y ese tipo de cosas, la mayor parte de las personas deben estar vacunadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la mayor parte de las personas? La mayor parte de las personas es 70% o más. Para algunas enfermedades 70%, para algunas 80%. Para esta enfermedad los científicos han determinado que alrededor de un 60%, más o menos un 60%, si están vacunados, pues entonces ya alcanzamos lo que se conoce como inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad comunitaria y qué es la inmunidad de rebaño? Que si la mayor parte de nosotros se vacuna, como te dije ahorita, el virus no tiene rutas de transmisión porque no tiene a dónde ir, porque ya todo el mundo tiene defensa y entonces una vez trata de llegar a alguien, ya esa persona tiene defensa y el virus no se puede pasar de unas personas a otras. Y al estar la mayor parte vacunados, no tenemos cómo transmitir la enfermedad, por lo tanto, protegemos a las personas que no se han vacunado todavía. Claro. ¿Verdad? Eso se llama inmunidad comunitaria, inmunidad de rebaño. ¿Dónde eso es útil? Eso es útil para personas que tienen ciertas enfermedades como cáncer o ciertas enfermedades que son enfermedades del sistema inmunológico, que no pueden vacunarse porque están muy débiles, ¿verdad? O que no pueden crear protección ellos mismos. Y al todos estar vacunados o la mayoría estar vacunados, protegemos a esas personas que no se pueden vacunar, porque si el virus no se transmite en nosotros que estamos vacunados, no le llega o le llega menos, ¿verdad? Esas personas que tienen están inmunocomprometidos o que tienen esas condiciones y enfermedades. Claro. ¿Qué pasa? Para nosotros poder remover esas restricciones que han habido hasta ahora, la mayor parte debemos estar protegidos. Y ya lo empezamos a ver que los CDC, ¿verdad? Determinaron hace unas semanas atrás que los que están vacunados pueden quitarse las mascarillas cuando están afuera, ¿verdad? Claro. Cuando están afuera. Después la siguieron, ¿verdad? Añadiendo a la guía que te lo puedes quitar en ciertas actividades, bajo ciertas condiciones y ese tipo de cosas. Y eso quizás a lo mejor ha traído un poco de confusión, porque claro, hay algunas personas que dicen, todos nos podemos quitar la mascarilla. No son todos, son los vacunados nada más. Claro.
Los no vacunados se tienen que seguir utilizando las mascarillas, tienen que seguir con el distanciamiento, tienen que seguir con las medidas porque no están vacunados, no están protegidos. Y por ejemplo, en Texas, el 30%, 33, 34% de las personas están vacunadas. 34% no es 60%. ¿Ves? No. La mayoría no están vacunados. Por lo tanto, mucha gente, aunque esté vacunada, sigue optando por usar la mascarilla. Claro. En lugares bajo techo y ese tipo de cosas, porque la mayoría no estamos vacunados. No es que vamos a usar mascarillas toda la vida, es que vamos a seguir usando mascarillas hasta que, ¿verdad?, la mayor parte de las personas estén vacunadas. Mientras ocurre el proceso de vacunación que se está dando actualmente. Exacto. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es, después de las personas que están vacunadas completamente, como ya vimos, lo que son las personas vacunadas completamente son después de recibir la segunda dosis, 2 semanas después de recibir la segunda dosis, ¿estas personas todavía pueden representar algún riesgo para las personas no vacunadas o cómo se ve ahí? Si las personas están completamente vacunadas, tienen las 2 dosis, 2 semanas después de las 2 dosis, ¿verdad? Si las personas están completamente vacunadas, el riesgo de ellos transmitir la enfermedad es un riesgo bien bajo. Okay. Y como es un riesgo bien bajo, en cierta medida están protegiendo, ¿verdad?, a las demás personas al estar vacunados. Claro. Entonces, el que en realidad está en peligro, ¿verdad?, es el que no está vacunado, que puede transmitirle la enfermedad a otros no vacunados. Claro. Y puede transmitirle la enfermedad aún a algunas personas que se vacunaron, ¿verdad? Un porciento bien bajito de personas que vacunaron. En realidad, quienes están a riesgo de pasar la enfermedad, de transmitir la enfermedad, son las personas no vacunadas al resto, ¿verdad?, de las personas que están a su alrededor. Las personas vacunadas están protegidas. Y esa pregunta también se aplica, ¿verdad?, si vamos a interpretarlo de una forma un poco diferente, también se aplica desde el punto de vista que hay personas que hace unas semanas atrás dijeron, oh, tú estás vacunado, tú me vas a pasar tus síntomas a mí de estar vacunado. Exacto. Por ejemplo, síntomas de que si tienes fiebre, de que si yo al estar vacunado altero tu ciclo menstrual, que si yo al estar vacunado afecto como tú te sientes, eso no puede pasar. Tú no puedes transmitirle ningún síntoma a nadie. Claro. Esos síntomas que son fiebre, dolor en el cuerpo, tú no le puedes transmitir eso a nadie, porque eso te está pasando a ti, tú no tienes el virus por dentro. Y es una respuesta tuya. Exacto, es una respuesta tuya. Eso es como decir, ay, a mí me duele el oído, pues a mi esposo le va a doler. No, o sea, a mí me duele algo, pues es a mí. La otra cosa es, como ya mencioné anteriormente, la vacuna no tiene el virus adentro, así que no hay forma que tú le pases nada a otra persona. Y para contestar, las personas vacunadas no van a poner en riesgo de que a las otras personas le den síntomas de nada, ni transmitirle ningún virus, porque realmente ellos no tienen el virus para transmitir. Claro, bien, muy bien, muy bien. Otra pregunta que muchas personas se hacen en redes sociales y que pudo haber causado que muchas personas que perdieran el interés en vacunarse es qué fue lo que ocurrió con la vacuna Johnson & Johnson hace unos meses atrás, que le hicieron una pausa por una investigación y luego ya la continuaron otra vez. ¿Qué se sabe de eso? Ok, bueno, pues la vacuna de Johnson & Johnson, los epidemiólogos son los científicos que se dedican a mirar ciertas enfermedades, cuáles son las poblaciones que esas enfermedades afectan, cuáles son los síntomas de esas enfermedades en ciertas poblaciones, si hay ciertos síntomas asociados a ciertas personas. Los epidemiólogos son los que se encargan de trabajar con todos los números, ¿verdad? Pues como ya te expliqué, después que las vacunas llegan al mercado, se sigue monitoreando la eficacia y la seguridad de las vacunas. ¿Cómo se monitorean? Hay sistemas que son sistemas online, ¿verdad? Donde tu médico, por ejemplo, vamos a suponer, tu médico entra a ese sistema y tú le dijiste, yo tuve dolor de cabeza y tuve fiebre,
y tu médico entra eso en el sistema, ¿verdad? Sabemos que el dolor de cabeza y la fiebre son síntomas, ¿verdad? Son efectos secundarios de la vacuna, pero aún así tu médico puede ir ahí y poner qué te dio, ¿verdad? Y esos sistemas, ¿verdad? Que son online, que son sistemas de monitoreo, hay unos epidemiólogos que leen qué hay en esos sistemas y determinan, llaman a las personas, hacen cuestionarios a las personas y determinan, mira, si esta persona, estos síntomas parecen asociarse con la vacuna, estos síntomas no parecen asociarse con la vacuna, y ellos hacen unos análisis y determinan, mira, hay que vigilar esto otro. Realmente a lo mejor la vacuna no está causando esto, pero hay que vigilarlo. Eso es lo que hacen los epidemiólogos, ¿verdad? Pues en esa vigilancia de los epidemiólogos, ellos detectaron que hubo 6 personas en 7 millones de personas que recibieron la vacuna, que esas 6 personas tenían una condición de plaquetas bajitas, ¿verdad? Y le dieron unos coágulos. A muchas personas le dan coágulos por sin número de razones, por fumar, por montarse en un avión, por tomar pastillas anticonceptivas. Los coágulos le dan a un sinnúmero de personas. Pero ellos detectaron que a 6 personas de 7 millones le dio coágulos cuando tenían plaquetas bajas, ¿verdad? Porque esas de hecho, perdona que te interrumpa, entonces esto es al contrario, un indicativo de que la vigilancia y la investigación y el trabajo que se está haciendo es extremadamente, o sea, útil. Exacto. De 6 millones de personas detectar que 6 tuvo este problema, entonces en vez de desalentarnos a poner la vacuna o al trabajo que se está haciendo, es todo lo contrario, debemos de apoyar más, o sea, se está haciendo un trabajo increíble. Exacto, y eso es bien importante lo que tú acabas de decir. Ese es el mensaje que la gente debe entender, que los sistemas que tenemos para reaccionar rápido en situaciones que no son típicas, son sistemas que funcionan, porque los epidemiólogos saben y los epidemiólogos identifican ciertas anomalías y dicen, mira, no, esto hay que vigilarlo, hay que ver qué pasó aquí. Pues eso fue exactamente lo que pasó. Ellos determinaron, mira, todavía no podemos decir que fue la vacuna la que causó esto, pero vamos a vigilar esto y lo que vamos a hacer es que se lo vamos a decir a la FDA y se lo vamos a decir a los CDC y vamos a detener la vacunación. Vamos a pedirle que detengan la vacunación y lo que estudiamos a ver más a fondo esos 6 casos, ¿verdad? Esos 6 casos, yo vi las vistas, otra vez las vistas son públicas, las vistas de los CDC, donde tenían un panel de expertos en enfermedades de la sangre, ¿verdad? Porque los coágulos son enfermedades de la sangre, las plaquetas son enfermedades de la sangre. Tenían un panel experto en enfermedades de la sangre. Y entonces, y otros, ¿verdad? Médicos. Y ellos analizaron los resultados y dijeron, vamos a continuar en la pausa y vamos a abrir el monitoreo para que sea más grande y más gente reporte, a ver si podemos encontrar la causa, porque de verdad no sabemos qué está ocurriendo. Pues ellos lo que hicieron fue que esperaron un tiempo para ver si más personas reportaban y ellos esperaron, ellos dijeron, mira, hay probabilidad de que más personas reporten esto porque como estamos abriendo el monitoreo para más personas, hay probabilidad que la gente ya está avisada, así que están más pendientes de lo que le pasa. Pues se reportaron unos cuantos casos más, ¿verdad? Ya actualmente hay 8 millones vacunados. Se reportaron unos cuantos casos más, creo que fueron 19. Tengo que verificar el número exacto, ¿verdad? Y la mayor parte de esos casos las personas se recuperaron, ¿verdad? Hay otras personas que todavía estaban en el hospital cuando todo esto estaba pasando. Claro. Y los médicos aprendieron de esta situación, hicieron los análisis y determinaron, ok, esto es un evento extremadamente raro como tú describiste ahí, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, 6 casos de 7 millones. Como esto es un evento extremadamente raro y ahora mismito no podemos determinar con seguridad que esta es la causa, vamos a seguir el monitoreo. El monitoreo continúa y ellos siguen vacunando con la vacuna de Johnson & Johnson.
pero como el monitoreo continúa, en un tiempo vamos a tener más información. Y la vacuna se decidió seguir administrando porque, como te expliqué, los casos son bien raros y todavía, ¿verdad? Se está determinando. No se ha determinado que fue específicamente por la vacuna Sí, todavía. porque es que tiene que ser, o sea, lo que los científicos dicen es, tiene que ser la combinación de las dos cosas, tiene que ser plaquetas bajas, tiene que ser coagulación, no es que te dio coágulos y ya, tiene que ser plaquetas bajas con coágulos, tenemos que identificar qué es lo que tienen esas personas que quizás causó eso, tenían condiciones antes, no tenían condiciones antes, algunas sí tenían condiciones antes, otras no tenían condiciones antes. Entonces, ¿cuál es la edad de esas personas? Son mayormente mujeres, pero ellos decidieron continuar administrando la vacuna porque determinaron que el beneficio es mayor que el riesgo porque son tan poquitos casos, ¿verdad? Los que han ocurrido, que a largo plazo van a tener más información para determinar. Lo que sí se sabe es que ellos les dijeron a los médicos, mira, si te llega un caso como este, debes usar tal tratamiento, no debes usar tal medicamento, este tipo de cosas, ¿verdad? Para evitar que se agrave, ¿verdad? La condición. Claro, y de hecho conozco a una persona bien cercana, un primo, que se vacunó con la vacuna de Johnson aún después de que hubo esa pausa y normal, los efectos normales y todo normal y todo. Mi abuelita se vacunó con la vacunaron con la vacuna de Johnson y todo. Fíjate, y dicho sea de paso, yo soy uno de esas personas que padezco de plaquetas bajas. Ahora que me das la información, está interesante. Otra pregunta es, ¿qué se sabe sobre las vacunas en menores de 12 años? Ya ves que sabemos que fueron aprobadas en niños mayores de 12 años. ¿Y qué se sabe hasta el momento? Si se sabe algo sobre la vacunación en niños menores. Ok, pues primero que nada, la pregunta que quiero contestar es, ¿qué sabemos de COVID en niños? Ok. ¿Verdad? El COVID severo y las muertes en niños son eventos raros. COVID severo y muertes son eventos raros, pero los niños sí se pueden enfermar. Y ahora estamos viendo que han surgido variantes del virus. Variantes son el virus que tiene algunas mutaciones que hace que sea más efectivo infectando o que sea más mortal o menos mortal. Esos son variantes. Variantes no es una cepa. Una cepa es algo totalmente diferente a otra cosa. Variante es que simplemente hay ciertas mutaciones en el material genético que hacen al virus más eficiente o menos eficiente en hacer sus funciones, ¿verdad? Okay. O sea, hay ciertas variantes, como por ejemplo la variante del Reino Unido, que no es más mortal, ¿verdad? Bueno, no es que te mate instantáneamente ni nada de eso, pero se transmite mejor de persona a persona. Y se ha visto que como se transmite mejor de persona a persona, mientras más joven es la población, se transmite mejor que el virus del principio, ¿verdad? El virus que no era una variante. Entonces, esa variante del Reino Unido se transmite mejor en niños. Tanto así que en Michigan y en Minnesota tuvieron que cerrar escuelas en este semestre escolar porque esa variante estaba allí. Ok. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Y habiendo explicado anteriormente lo que es la inmunidad comunitaria, que es que la mayor parte tiene que estar vacunado, los niños es una población bien importante para llegar a esa inmunidad comunitaria. Entonces, perdón, si los niños no están vacunados, es más difícil llegar a que todos estemos protegidos, ¿verdad? Y los niños que son menores de 12 años, lo que se ha determinado es que se van a hacer estudios clínicos desde la fase 1, como te expliqué anteriormente, hasta la fase 3. Correcto. ¿Verdad? Los niños menores de 12 años. ¿Por qué? Porque los niños mayores de 12 años ya estaban incluidos en los estudios que ocurrieron desde el año pasado. Por eso fue que hace unas semanas atrás se autorizó la vacuna para esas edades de 12 a 15 años, porque ellos ya estaban
incluidos en el estudio anterior. Lo que pasa es que los datos se tardaron más, ¿verdad?, en procesarse, y hace unas semanas atrás ellos ya fueron parte de ese estudio que ya llevaba un montón de meses. Los niños que son menores de 11 años, el estudio empezó en marzo, ¿verdad? El estudio como tal empezó en marzo, se espera que sea desde ahora hasta 2 años más tarde. ¿Qué pasa? La cantidad de datos que se analiza en ese estudio que empezó en marzo va a darnos resultados como para octubre de este año. Así que ya para octubre de este año van a empezar a salir los datos para determinar cuál es la dosis y cómo se va a proceder con los niños que son menores de 11 años. Ahí es donde estamos. Estamos en que los niños menores de 11 años, en algún momento en el otoño, ¿verdad?, van a salir los resultados, primeros resultados del estudio, y se van a someter a la FDA para que la FDA determine por qué los estudios en niños empezaron desde la fase 1 en vez de unirlos al otro estudio. ¿Por qué? Porque los estudios de vacunas en niños son estudios que son, se tiene que primero reclutar la cantidad de niños para el estudio, ¿verdad? No es tan fácil reclutar adultos que reclutar a niños. Sí, eso es lo primero. Lo segundo es que la gente está bien pendiente de los estudios, por lo tanto el diseño de estudio tiene que ser un diseño de estudio que sea comprensivo, que sea bastante amplio, tiene que ser un diseño de estudio que se utilice la dosis correcta y todo ese tipo de cosas. Lo que se espera es pues que los niños están en contacto con virus todo el tiempo y bacterias, ¿verdad? Y su respuesta inmunológica es buena en contra de los coronavirus, eso es lo que se ha visto. Así que se espera que con dosis más bajitas los niños puedan mostrar protección. Y eso pues lo tendremos, como te dije, en otoño del año que viene. Ya para noviembre serán niños menores, ¿verdad?, de 2 años. Ya para diciembre, entonces se espera, diciembre, enero, que la vacuna pueda ponérsele a todas las poblaciones de todas las edades. Qué bueno, importante. Bien, entonces vamos a decir que a principios del próximo año vamos a tener ya o disponible o el estudio ya culminado, por decirlo así, y tendremos mejor información. Y se siguen monitoreando hasta el 2022, no es que los niños se van a estudiar por 6 meses nada más, sino se sigue monitoreando hasta 2023, discúlpame, porque es 2 años, 2023. Pero la autorización, ¿verdad?, de uso de emergencia puede ser mucho antes. Por eso, y algo que quiero decir rapidito es que hay gente que me ha dicho, yo no me quiero vacunar porque la vacuna está autorizada, no está aprobada. Y lo que yo le explico a la gente es que la autorización es como si fuera una aprobación, ¿verdad?, temporal, porque estamos en estado de emergencia y pandemia. Claro. Pero ahora a finales de mayo se espera que todo el papeleo comience a someterse para una aprobación full. Usualmente cuando las cosas se autorizan para uso de emergencia, se aprueban unos meses después. Claro. Así que la gente que está atrasando la vacuna porque está autorizada, no está aprobada, la están atrasando no justificadamente, porque en algún momento va a ser aprobada en los próximos meses. Es cuestión de burocracia y del sistema de papeleo, etcétera, etcétera. De burocracia más que nada. O sea, está, prácticamente podemos decir que está aprobada. Bien, entonces, para culminar, y te quiero volver a agradecer, ha sido una conversación bien educativa, bien amena, y te quiero volver a agradecer. Para culminar, ¿qué podemos hacer para enfrentar la desinformación o la mala información en tanto en redes como en general? ¿Qué se podrá hacer? Porque realmente con la conversación que hemos tenido hemos aclarado tantas dudas que se oyen tan frecuentes y que hacen que muchas personas sean renuentes a ponerse la vacuna. ¿Qué podremos hacer para como comunidad, como
grupo, no sé, ¿qué podemos hacer para bregar con esta situación? Bueno, para empezar, lo que estamos haciendo ahora tú y yo, dialogando, discutiendo con evidencia científica. Así se empieza, ¿verdad? Así se empieza con personas que tienen herramientas como tú, que tú tienes un podcast, ¿verdad? Claro. Hablando con personas que tienen quizás experiencia en un campo, ¿verdad? Así se empieza el diálogo, la conversación para mitigar o disminuir la desinformación. Y hay personas que me preguntan, Lorraine, pero ¿cómo yo puedo identificar si una información es una información que está basada en ciencia o si es una información que es alguien alarmando por ahí sin evidencia? Y yo lo que le digo es que usualmente cuando a mí me llegan noticias, ¿verdad?, a la mano o me llega alguna pieza de información, yo hago algunos pasos, yo sigo algunos pasos, ¿verdad? Lo primero es leí el titular, ¿verdad? ¿Leí el titular nada más o leí la noticia? Porque mucha gente lee los titulares. Claro. Y comenta y se alarman y de esto. Pues los titulares están hechos para eso. Los titulares están hechos para que tú entres a leer la noticia, para llamar la atención, compartas la noticia, para que tú... Y mucha gente se queda en el titular, entonces no lee más abajo. Lo primero que nada es no se deje llevar por el titular. Entre a leer lo que dice la información. Eso es número uno. Número dos, ¿qué respuesta te causa lo que leíste? ¿Te causa una respuesta emocional fuerte? Por ejemplo, tú estás indignado, estás con coraje, si una noticia o una pieza de información te hace sentir esas emociones, usualmente lo que yo recomiendo es que busques información acerca de lo que leíste. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que leemos a veces no son cosas que son objetivas, no son cosas que son imparciales, no son cosas que son datos y punto. No, muchas son veces opiniones. Muchas veces son opiniones. Exacto, muchas veces lo que leemos son opiniones que están matizadas y tienen piezas de diferentes cosas que te hacen sentir algo. Tú dices, ay, pero ¿y cómo va a ser? Es cierto lenguaje que utilizan. A veces uno ve que hay palabras que son exageraciones o tú ves una connotación negativa en lo que estás leyendo. A lo mejor tú lees politización, lo que estás leyendo está politizado. Claro. Si te causa una emoción fuerte, no lo compartas. Mira a ver si esa información es correcta, porque usualmente las fuentes que no son fuentes buenas van a apelar a tus emociones. Las fuentes que son buenas no van a apelar a tus emociones. Las fuentes que son buenas lo que te van a decir, estos son los datos. La información. Esta es la información, estos son los datos, esto es lo que necesitamos que tú entiendas. No, aquel es el culpable, esto pasó por esto. No apelan a emociones. La información buena casi siempre no apela a emociones. La otra cosa es que veles el vocabulario que usa lo que estás leyendo. Si en el vocabulario dice, nos quieren controlar, que si la Big Pharma, que si esto, pues ya tú sabes que es un medio de comunicación que no te está dando información objetiva, te está dando información que está parcializada, está cargada, está llena de un tono. ¿Ves? Ya tú sabes que esa información probablemente no es la mejor información donde puedas buscar. Otra de las cosas es, si viene de WhatsApp, verifica la información, no compartas un video que te envíen por WhatsApp o una grabación que te envíen por WhatsApp, confirma la información. Y tú me vas a decir, sí, pero y todas esas cosas, ¿cómo uno confirma eso? Porque ¿cómo uno va a saber? En el Facebook de usted o usted tiene familiares o usted tiene amigos que son científicos, que son doctores. Confirma la información así. Pregunte a los científicos, pregunte a los doctores. Ellos le van a explicar la información. Dicho sea de paso, desde el principio que comenzó la pandemia, siempre nos hemos mantenido en comunicación. Sí. Nosotros, ¿verdad? Yo haciendo muchas preguntas. Eso está muy bien. Todas las preguntas que tengan que hacer, yo bienvenida, que la gente me las haga. Pues claro. Siempre hay un grupo de científicos y médicos que están dispuestos a informar. ¿Por qué? Porque a mí no me pagan por
hablar que las vacunas funcionan, a mí no me pagan por decir que hay menos muertes por la vacuna, a mí no me pagan por decir eso, yo lo digo porque es mi responsabilidad como científica que la gente tenga esa información, porque si hay gente que se toma tiempo a desinformar, pues entonces yo me voy a tomar mi tiempo para informar a las personas que les llegó información que no está correcta. Es mi responsabilidad como científica. Y eso es algo en lo que yo, de verdad, yo me siento bien de hacer ese servicio a la comunidad. Pregúntele a un científico y a un médico, pero tenga en mente que hay ciertos grupos de científicos y médicos que son los menos, son muchísimo menos, son 2 o 3 por decirlo así, que van a querer venderle algo, que si las vitaminas, que si las qué sé yo, que si las qué sé yo. Tenga cuidado con ese grupo, ¿verdad? De científicos que dicen, yo soy científico, yo soy médico, le voy a vender esto para que se cure. Cuando está acompañado de una venta o de una recomendación de algún medicamento, probablemente está parcializado también, sí. Exacto. Tenga cuidado con ese grupo, ¿verdad? No porque tengan un doctorado o porque sean médicos, ¿verdad? Si le va a vender algo, cójalo con pinza. Y pues nada, lo último es fuentes confiables. Hay muchos websites donde uno puede poner el título de la noticia y te dice si esa información es una información confiable o no. Y te dice si el medio de comunicación de donde vino, si es un medio que está politizado, si es un medio que está, si no verifica lo que postea, te lo va a decir en esos websites. Hay ciertos websites que son lo que se llama fact-checked, que es para chequear o verificar si la información está correcta o no. Esos son los pasos básicamente que yo utilizo cada vez que llegue información a donde mí. Es tratar de ver si aparece en otros lugares, no dejarme llevar por las emociones, ver cuál es el vocabulario que tienen. Si es un video de WhatsApp o lo que fuera, pues mira, verificar si hay información que confirme eso o no, preguntarle a un científico. Esas son básicamente las herramientas que yo utilizo para determinar si una pieza de información es una buena información o una mala información. No comparto nada sin saber. Como hay personas que dicen, por si acaso yo estoy compartiendo esto. No sé si es verdad, pero por si acaso yo verifico primero y entonces después pues, comparto o argumento o hablo del tema. Perfecto. Ustedes también pueden hacer lo mismo, eso lo puede hacer todo el mundo. Claro. Gloriani, una vez más, te lo agradezco mucho, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Estoy muy agradecido por acompañarnos y por la gran información que hemos tenido el día de hoy. Y un placer. Gracias por invitarme, sabes que estoy a la orden siempre. La gente que tenga preguntas, envíenselas a Joel me las envía a mí, yo les contesto. Nosotros tenemos una página que se llama Emergencia Viral en Facebook, que compartimos información de COVID, así que cualquiera de esos medios le podemos hacer llegar información. Bien, por Facebook se llama Emergencia Viral. Perfecto. Muchas gracias de nuevo y gracias por tu tiempo. Gracias a ti.